la guardia. 6, la barbilla. 7, 8, 9, último 10. Tiempo, relajamos los brazos. La lucha es muy fuerte en Cuba, muy fuerte. El cubano tiene sangre para pelear. No es bastante fácil, pero estamos haciendo movimientos, estamos entrenando para un futuro poder ser futuros campeones. Bebelo para mí significa más que un profesor, un padre, ya que él es el que me ha encaminado como tal en este camino de las artes mixtas y ya que todo lo que sé se lo debo a él. Ya, este es el edificio donde vivo ahora y vamos. Mis vecinos, amigos de la familia, encargados del edificio. Más de la mitad de mi vida he hecho artes marciales mixtas porque desde niño he practicado judo, boxeo, taekwondo y tengo eso en la sangre. Pero ninguno ha unido las artes marciales como tal y yo soy el primero en hacer esa unión de todas las artes marciales en solo una, para formar las artes marciales mixtas en Cuba. Y tengo un cuadro importante para mí, que significa parte de mi vida, y la pintura me la hizo un artista cubano. Actualmente cogió premio en Estados Unidos con este cuadro, y es una persona importante en la pintura cubana. Respecto a la formación de la MMA en Cuba, es muy difícil, de mucho sacrificio, producto a que no se ha expandido muy fuerte, producto a que el viaje, la visa, el viaje, el presupuesto que lleva para poder hacer un equipo grande, donde muchos cubanos quisieran estar en las filas de la MMA. Y estamos esperando que alguien nos ayude a avanzar, pero la parte de implementos, de gimnasio, va a estar todavía baja. Tenemos que levantar en cuanto a eso y como tal el atleta va a estar, pero no lo que lo rodea como tal para ser un buen artista marcial. Nuestro país, el gobierno no está en acuerdo, la Comisión de Artes Marciales no está en acuerdo con que se practique eso en Cuba, porque es muy fuerte. Tenemos que representar al mundo porque nuestro país es un país que tiene una trascendencia histórica desde los mambises, de la guerra, que tenemos mucha influencia por la vida de la fuerza, de la astucia, de la forma más concreta que tienen los cubanos de representarse, que es sobrepasar límites en todos los aspectos. Estas personas existen y yo las tengo en mi gimnasio.
mi humilde gym, pero con muchos deseos de triunfar. Esto es un gimnasio pequeño, pero con deseos de hacer artes marciales mixtas, taekwondo, boxeo, jiu-jitsu. Y aquí con este humilde colchón, algún día saldrán atletas que representarán a Cuba internacionalmente. Bien, muy bien. Golpean en el suelo también, eso es. Mete la detrás, vamos, mueve, la detrás por dentro, ahí ala y mete la mano afuera. Golpea, bien. Bien, swing, entonces preparado, lo mismo, inteligencia, organización, igual, preparado, box. Estos alumnos vienen algunos de familias humildes, no son de la alta sociedad, porque de la alta sociedad no piensan en las artes marciales como tal, piensan en negocios de gerencia, de negocios grandes. No están pensando en darse golpes. Y en este caso las artes marciales es lo que nos han formado para ser grandes con golpes. Y así vamos creciendo en la vida. Con golpes, pero llegamos a ser grandes también. Ya va a morir lo más complicado. Las artes marciales mixtas para mí significa el poder, la gloria. Más que nada, lucho por un título. Por darle todo agradecerle todo lo que he aprendido a mi maestro, el profesor Evelio. Tiempo. Bien. Muy bien trabajado. Muy bien trabajado en equipo. Muy bien. Box. Eso es, bien. Bien, eso es. Ese es inteligente. Bien. Sin matar. Bien, eso es. Eso es. Bien pesado. Bien pesado. Cuida el cuerpo. Eso es. Ahí, bien pesado. Campeón, 2 veces campeón nacional en jiu-jitsu. Y es campeón nacional en judo también, al igual que yo. Y en un futuro queremos representar a Cuba en este deporte, en UFC. Que pensamos con el profesor Edel, vamos a avanzar mucho en este deporte. Los gimados. Eso es. Vamos, mira el cuerpo. Eso es, cuídate el brazo. Mira el cuerpo. Conocemos a un gran peleador que ahora está peleando artes marciales mixtas, Héctor Lombard, con buenos resultados, ganador de cinturones. Y entrenamos juntos en el equipo nacional. En judo. Él era judoka. Perfect time for Hector Lombard to make a run at the UFC title. The Cuban Olympian in judo, making his long-awaited UFC debut tonight. Hemos perdido contacto porque ya él se fue, él se casó, se fue y está haciendo su vida, entrenando, metido adentro en el arte marcial mixto. No hemos tenido contacto con él, no. Quisiéramos en un futuro Poder compartir con él y entrenar con él porque fue un gran compañero. Representa un gran ejemplo para nosotros, porque ya nos preparamos juntos y entrenamos juntos y sabemos que podemos llegar igual que él, y con el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio podemos llegar a ser campeones. Todo depende del futuro que nos espere. Vamos, mueve el cuerpo, vamos. Eso es, bien. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último 10, tiempo.
Recuerden mañana ya temprano porque la clase va a ser corre y nos vamos a armar. Tengan preparados en short que vamos para el agua. ¿Oyeron bien? Porque no sepan nadar, traigan protectores de brazos y los flotadores. He switches it up again. Under a minute on the clock in round 2. Este es el UFC 149. Aquí hay un cubano que peleó con Tim Bosch, el cubano Héctor Lombard con Tim Bosch en el 149. Aquí el cubano perdió porque le falta pateo. Al cubano le falta pateo. El satélite le entra por el satélite. Y ahí lo pasan para una computadora de disco duro y ahí queman los discos. Y hay mucha gente que miran, que compran los discos. No sabía que la MMA existía. Ya la averigüé cuando en casa de un amigo mío yo vi el cassette de ese. Y ahí por ahí ya me gustó cuando vi una pelea esa y ahí fui. Y le pregunté a él, ¿dónde venden los discos de MMA? Y él me dijo, venden en tal lugar. Y yo me fui a comprarlo y ahí me gustó. Y después averigüé donde practicaba MMA aquí, alternación mixta. Y ahí me apunté. Y ya. Hasta ahora tengo 20. Me gusta como pelea John Jones. John Jones es bueno, es súper técnico en Muay Thai. Cuando yo vi a John Jones peleando, que él pelea estilo Muay Thai, yo dije, no, este hombre le cargo porque la hecha buena en el Muay Thai. Yo, el UFC para mí es un amor. Yo lo llevo aquí en mi corazón aquí. Yo, algún día estuviera al lado allá, me meto en la caliente ahí. Eso es lo que me gusta a mí. Pero aquí yo no tengo futuro con eso. ¿No? Eso para mí es futuro allá afuera nada más. Aquí yo, estando aquí, yo sí, no. Ya en Estados Unidos, pero aquí ese deporte no es aprobado todavía. Nunca lo van a aprobar. Yo soy muy cubano, me gusta representar a mi país, no tengo nada en contra de mi país, me gusta mucho cómo se está viviendo la sociedad, pero quisiéramos sobrepasar los límites que han sobrepasado muchos cubanos y quisiéramos hacer barreras nuevas en este país sobre las artes marciales mixtas. Las personas tienen sus sueños y este país, uno de los sueños de muchos muchachos jóvenes y entrenadores y personas es llegar a la MMA. Espero que algún día mi sueño sea realidad de ser un entrenador de las artes marciales mixtas, ya sea en Cuba, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en el país que sea, y formar atletas para llegar a ver algún día el espectáculo de cerca de la MMA, que me gustaría y es el sueño de mi vida lograr. El próximo, vamos. Eso. Vamos, si quieren estar en la MMA hay que luchar fuerte. Vamos, no piensen en el peligro. Ese es el trabajo. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,